Gracias, bienvenidos de regreso. Estamos conversando con el doctor Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, con un balance de lo que pasó a los saldos de la decisión del Tribunal Federal Electoral. Comentábamos de cuáles podrían ser las vías para controlar el excesivo gasto en las campañas, tanto el gasto que hay por encima de la mesa, el que se registra, el que se reporta al IFE. A mí lo que no me gusta de la ley electoral de 2007 es que piensa que con castigos y tarjetas amarillas y rojas vas a hacer que la gente se porte bien. Falso. De hecho, el IFE ha aplicado multas históricas al PAN y al PRI en los últimos 10 años y eso no significa que su comportamiento haya cambiado por ese hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿por qué cuestan tanto las campañas? Primero, porque hay mucha liquidez en los gobiernos locales en los últimos 10 años por el tema del petróleo. Pero más que liquidez, opacidad, ¿no? Y la liquidez además opaca, por supuesto. Discrecionalidad. Entonces, los gobiernos locales tienen mucho dinero y obviamente quieren usarlo para mantener el control político. Dos, porque los medios de comunicación locales han aprendido que hay que cobrar la cobertura de las campañas. Y muchos medios locales, la prensa, la radio y la televisión a nivel local, cobran la cobertura a través de convenios de publicidad. Y un candidato, de entrada, tiene que dar dinero a estos medios. Es una extorsión muy perversa, porque sí he escuchado que por una entrevista con un candidato alguien puede cobrar en cualquiera de los estados, entrada, por ejemplo, en Nuevo León, 300,000 pesos por una entrevista, cuando voy a hacer una tarea natural del medio y estimular el debate. Bueno, esto es un hecho que, por cierto, Roberto, los medios no reportan. No se hacen cargo. Sobre todo la prensa escrita, porque mucha prensa escrita local vive del gobierno, de la publicidad, y ahí empieza un ciclo corruptor. Tercero, ¿por qué se gasta tanto? Porque este fenómeno del clientelismo, que es histórico, requiere mucho dinero para movilizar a la gente, para llevarlos a votar. Y esto lo hacen todos los partidos. En el DF lo hace el PRD, en estados que gobierna el PRI lo hace ese partido, el PAN ya lo ha empezado a hacer. Y es una industria de mercenarios, como dije, que esperan esto de manera voluntaria. Entonces, más otras cosas. Entonces, ese es el problema. Pensar que si al IFE le das más dientes se va a corregir el problema es ingenuo. No es con castigos, es con atacar las causas estructurales del problema y así vamos a solucionarlo. Estamos pensando en la presidencia de la República, pero esto se refleja en todas las contiendas electorales. Así es. ¿Cómo ves estas variables en la integración, por ejemplo, del Congreso Federal, ya entrando en materia del sujeto de tu estudio reciente? Bueno, lo que ha ocurrido en el caso del Congreso mexicano es que los gobernadores han tenido una influencia muy importante para designar a candidatos de sus partidos y para lograr que ganen. Dos, muchas veces estos representantes, sobre todo diputados, responden a la lógica estatal de su gobernador. Y tres, muchas veces estos diputados se convierten en brokers clientelistas al interior del Congreso. En el tema presupuestal, que es una cosa que analizamos en Reporte Legislativo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años es un fenómeno de perversión negociadora, porque al amparo de que hay que votar todos el presupuesto federal, al que gasta el gobierno federal en todo su año. ¿Qué es lo que pasa? Pues el gobierno manda una iniciativa que necesita el voto de los partidos y los partidos ya aprendieron de que puedes extraerle dinero al gobierno para un estadio de fútbol, para un hospital, para la universidad estatal. En el distrito del diputado o en el estado de ese senador. Y entonces, especialmente en diputados se da el fenómeno, diputados. ¿no? Sí. Y entonces no es así en muchos países. Es así. No todos los diputados, incluso en regímenes democráticos muy sólidos como Estados Unidos, los representantes no están buscando hacer obras para sus distritos. Estoy de acuerdo. Y también el gobierno, el presidente mismo a veces negocia así con los diputados para extraer votos para otras iniciativas, mandándole una obra a su distrito, ¿no? Está bien. ¿Cuál es la diferencia en este caso? No, la diferencia es una nueva dinámica que te está afectando la calidad del gasto público, porque está bien que un diputado piense beneficiar a su pueblo. El problema es cuando tú llevas dinero para beneficiar a la universidad pública y ese dinero en realidad se lo lleva el rector, que es tu aliado político. El problema es llevar dinero al campo en nombre de las mujeres campesinas para intermediarios que se dedican a lucrar con el dinero. El problema es cobrar comisiones. Eres diputado, llevas 500 millones para una carretera y te dan una comisión por eso. O sea, el problema que existe en todo el mundo no significa que es algo bueno, pero lo que estamos viendo es que al amparo del pluralismo en el Congreso, en ocasiones se empiezan a generar fenómenos corruptores para negociar el presupuesto. Y tenemos gobernadores dueños de sus bancadas. Y los gobernadores son dueños de sus bancadas. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 5 años es que los diputados han incrementado el presupuesto de carreteras como 75,000 millones de pesos. Aumentaron el presupuesto de carreteras. ¿Sabes cuánto se ejerció, Roberto? Se ejerció el 18% de esos
75,000. Dice que no había proyectos ejecutivos, no había nada. Porque es la improvisación. Los diputados piden dinero para carreteras, no tienen un proyecto ejecutivo, un plan de negocios, no tienen los derechos de vía para construirla, entonces el diputado logra que se apruebe la carretera o el camino rural, va a su pueblo y dice, por primera vez vamos a tener una carretera que nos va a conectar con la capital. Le aplauden, pero 6 meses después el proyecto ni ha iniciado porque no hay ni siquiera permisos para hacerlo o porque ni siquiera hay un plan ejecutivo para lograrlo. Entonces esto lleva a algo que en reporte legislativo estamos detectando. Hay un enorme populismo legislativo que significa, yo soy diputado y lo que quiero es subir a la tribuna y decir, conseguí 100 millones para el camino rural y después no se construye. Entonces estás generando mucha retórica y poca acción. Y esto me parece que es una distorsión de la función legislativa. Hay otro enfoque de la falta de claridad en los gastos o en la actitud del Congreso, en el trabajo del Congreso federal. Ya no quiero pensar en los congresos locales, que es cómo gastan el dinero hacia adentro del propio Congreso. ¿Cuál es el presupuesto del Congreso federal para un año normal? Digamos, en 2012, grosso modo, la Cámara de Diputados va a costar 6,000 millones y el Senado 3,500 aproximadamente. Casi 10,000 millones de pesos al año. Así es. ¿Y cuáles son los indicadores que nos pueden permitir saber si están trabajando o no los legisladores? Antes de eso, yo creo que el problema no es cuánto gastas en el Congreso, sino sus resultados. Es como los partidos. Sí. Si producen buenos resultados para el país, pues qué bueno que se les invierta. El problema es que el Congreso ha dado resultados mixtos. Por un lado, es una fuerza propia, independiente, ya no son los legisladores levantadedos de hace 20 años, pero el problema es que su papel, digamos, de controladores del Poder Ejecutivo, de fiscalizadores de su gasto, que lo han hecho, y qué bueno que lo han hecho, no sigue el mismo patrón hacia adentro. Y una de las cosas que hemos detectado en reporte legislativo, por cierto, haré un pequeño comercial. No, muy bien, muy bien. Este reporte que entiendo que ya se puede encontrar en Internet, ¿no? Está en Internet, en la dirección www.integralia.com.mx. En este reporte, Roberto, lo que nos detectamos es que hay islas de opacidad en el Congreso mexicano muy graves. Hay un capítulo que se llama Subvención a grupos parlamentarios, que es un capítulo adicional a los sueldos, salarios, rentas, etcétera, etcétera. Hay un capítulo que se le da dinero al líder de cada bancada. En los últimos 3 años, según reporte legislativo, en el caso de los diputados se repartieron 1,910 millones de pesos para los grupos parlamentarios. ¿En 3 años? En 3 años. Y por decisión de los legisladores, decidieron ellos, desde hace muchos años, que eso no era fiscalizable, ni auditable, ni revisable, de tal forma que reciben el dinero, pero no tienen que dar una factura, una nota, y no sabemos en qué lo gastan. Como una partida secreta de los coordinadores parlamentarios. Es la partida secreta que tenía antes el presidente y que Zedillo la llevó a cero en 1995. Sí, eso era insostenible, pero Exactamente. sigue ocurriendo en el Congreso. Es sumamente grave porque ¿cuál es la calidad y la legitimidad del Congreso? Eso le da un coordinador, me imagino el coordinador de cualquiera de los partidos, una especie de caja chica donde puede meter la mano y darle un dinero. ¿De qué tamaño es esa caja chica anualmente, digamos, para un coordinador estándar? Bueno, varía por partido dependiendo del número de legisladores, pero el partido mayor pues puede recibir anualmente 300 millones de pesos, 350. Y un partido pequeño pues recibirá 60 millones. Pero simplemente vamos a hablar de un partido pequeño que tiene 20 integrantes. 60 millones de pesos en la mano del coordinador sirven para muchas cosas, incluido para pagar campañas externas. 3, 4 millones de pesos mensuales que puede hacer con ellos lo que quiera virtualmente. Comprar disciplina, comprar aliados, enriquecimiento personal, por supuesto. Bien. Vamos a lanzar este tema del Congreso esencial en este momento, en un minuto más. Seguimos con ustedes. Muchas gracias.